¿Qué rollo el azúcar? El azúcar fatal. El azúcar ya no mola, ¿no? El azúcar no se puede es tomar. Veneno. Es horrible. Pues que además no puedes... ya la fruta es mala también, porque tiene azúcar a saco. ¿Ah, sí? ¿La fruta es mala? Sí, ¿no lo sabías eso? Pues a mí mi nutricionista me ha dicho que me coma a saco de fruta. Pero que te la comas entera, ¿no? Con piel y todo. Naranjas Hombre, las con naranjas. piel, a mordiscos. Pero sí, claro. Y el kiwi, que hay gente que se come el kiwi Yo mordiéndolo. no como kiwis, la verdad. Kiwis. Kiwis. ¿Kiwi o kiwi? Hombre, hay que decir kiwi. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene como ese extra. Mola mucho la gente que dice kiwi. Kiwi es como... eres superior. Kiwi es como estar, no sé, yo lo veo un acto de resistencia. Pero si dices kiwi, pero le pegas bocaos al kiwi sin pelar... Es que no como kiwis, entonces no sé realmente... Claro, pero tiene pelete. Tiene pelo. Ya, no mola. No mola nada. No pero mola ¿qué nada. clase de monstruo tienes que ser también para comer kiwis Ya, peludos? ya. Mira, no puedo con esto. Basta, empecemos. Sí, empecemos cuanto antes. Todo mal, cosas que no coño. Escaliburcio Ramón, estoy muy harta de esa gente que está ahí hablando de sí misma y de repente dice, es que soy un poco friki. Y no son nada frikis, ¿sabes? O sea, no son nada frikis. no son nada, están Nada, en las no. antípodas de ser friki, pero ahora como mola ser friki, Claro. se reivindican como frikis porque a lo mejor llevan una camiseta del Bershka, yo qué sé, de la NASA. Ya. Y dicen, es que soy tan friki. Sí, o que han visto Friends varias veces. Exacto, son frikis. Pues mira, yo como verdadera friki que he sufrido el estigma de serlo, estoy un poquito quemada con esto, ¿eh? Pues si les cerramos la puerta a esa gente. Les cerramos la Cierra puerta muralla. de muy malas maneras y en su cara a esta gente. Yo estoy muy en contra de la infestación en Facebook en Facebook y en otras redes sociales, de las viñetas tecnófobas. Bueno, explícanos qué es esto de las viñetas tecnófobas, porque así a priori no sé de qué me estás hablando. Las viñetas tecnófobas normalmente vienen en hilos de varias imágenes, donde un mismo artista que le ha dado por dibujar pues como futuros distópicos, quizá exagerados, como metáforas visuales, donde hay gente pues con la cara hundida dentro del móvil o Vale. sí, normalmente giran en torno al smartphone, al Instagram, Claro. todo esto. Bueno, o sea, Black Mirror les ha dado alas. Black Mirror es el máximo exponente de la tecnofobia, que pese a que me gusta mucho, que es otra historia que no tiene nada que ver, pero estas viñetas basta ya, porque además es la misma viñeta constantemente. Todo el rato. La sí. misma viñeta es una persona normalmente mirando su móvil sin darse cuenta de que alrededor suyo hay todo un mundo por descubrir. Lo odio con toda mi alma. Basta ya hemos visto todas las viñetas posibles sobre tecnofobia. Basta. Stop. Pues bueno, yo me quiero quejar de una cosa que a mí me sucede muy a menudo. Tú sabes, Escaliburcio, que yo me dedico al mundo de la música. Ujú. Entonces, pues tengo muchos amigos músicos y Sí. también me rodean otros músicos que, pese a no ser mis amigos, pues también me piden cosas. Y una cosa que me tensa bastante es que hay gente que saca un disco, que está muy guay, ¿no? Ujú. Bien, saca un disco, está bien. Te obligan a escucharlo Sí. y te someten ahí a un seguimiento. ¿Ya lo has escuchado? ¿Ya? Perdona, ¿ya? Dime lo que piensas, dímelo ya. Pero en realidad, tú sabes que no puedes decir lo que piensas. O sea, les tienes que decir lo Claro. que ellos quieren oír. Y de Sí. repente te ves en una situación en la que tienes que hacerle un hueco en tu agenda a escuchar un disco de un grupo. Porque a una persona le hace mucha ilusión que lo escuches y además te hacen como preguntas para comprobar que lo has claro, y de repente oído. te ves como en un examen ahí que dices, bueno, déjame, ¿no? 40 minutos mínimo tienes que sacarle a... Bueno, si quieres pasar el examen con notas, tienes que escucharlo 2 o 3 veces. Claro. No se van a conformar con una escucha superficial. Y bueno, y de repente dices, bueno, están como enfadados si no lo escuchas. Y bueno, esto no debería ser así, ¿no? Uno escuchará los discos que... Es que yo que sé, encima que te regalan el disco para que lo escuches. No, ya, pero es que a lo mejor a mí me da igual. También te lo digo. Que está guay que la gente te diga, mira, saca un disco. Yo eso me parece estupendo.
pero no presionéis, no monitoricéis la No vida de la presión. gente. Exacto, tenemos nuestra vida y cada uno tiene sus mierdas. Y no estamos aquí para No. escuchar las mierdas de todo el mundo. No, Y si quieres que escuchemos tu disco, envíalo a el libro de declamaciones. exacto. Pues yo, Escaliburcio, tengo una cosa que me está afectando a mi vida personal. Resulta Cuéntame. que, bueno, tú ya sabes que las publicidades que te ponen en YouTube, en Mm. Instagram, en Facebook y tal, pues a las mujeres nos ponen cosas como el Clear Blue, el Dermovagisil, Sí. vitrifica tus óvulos, bueno, todo es como Sí, muy, no es- muy uterino todo Sí, esto, ¿no? No es tu primer encontronazo con no es mi la primer- publicidad. Bueno, pues ahora en mi caso, yo creo que ya como ven que ya a mi edad y habiendo pasado del Clear Blue, que no me he vitrificado los óvulos ni nada, pues ya directamente me anuncian bebés reborn. Vaya. Y los bebés reborn, yo respeto mucho a Sí. quien los bebés reborn le gusten, pero a mí me dan un miedo, Dan mucho, dan mucho miedo. Dan bastantes emociones a la vez. Porque no son solo muñecos miedo. muy realistas de Sí. bebés. Pero claro, entonces, ¿qué es lo que tienes? Un bebé muerto. Es un bebé muerto. Es un porque- bebé muerto. Sí. Un bebé muerto con la mirada vitrificada. Sí. Bueno, y yo, ahora mismo es que abro el Facebook y son todos bebés reborn. Estoy jodida con el tema de los bebés reborn. Ya, no, es que da Es- bastante acojone. O Es sea, bastante turbio todo y esto. Es difícil de explicar, solo una persona. que- Claro, es que yo ahora mismo estoy viendo unos 20 al día. claro. Pues me persiguen. Encima, como hablo del tema, Te me salen sale más. más. Te salen más. Claro, Eh, es que las cookies Como son me mortales. crea curiosidad, porque me salió un bebé reborn gorila, porque también hay animales. Me Ay, creo- ¿Cómo? Hay animales reborn. Bebés, Animales bebé reborn. cerdo, te lo juro. Entonces, ¿Cómo que bebé cerdo? ¿Qué mierda es esa? ponedlo en Google, aunque bueno, luego tendréis que estar meses soportando publicidad. Claro, a mí me salió un bebé reborn gorila. Entonces yo busqué en Google reborn animales, presa Sí. de la curiosidad. Claro. Y bueno, me salieron cerdos, cervatillos, bueno, de todo. Entonces Pero que... yo misma Esa- estoy creando más Ya. cookies, o sea, más, ¿no? Las cookies se están cebando contigo. Estoy jodida con este tema. Está muy jodida. Igual te da para largo ya, porque ya hasta los 60 Claro, sí, sí. vas a estar ya con esto, bebé reborn. esto me va a acompañar a mí a partir de ahora ya Pues para siempre. lo siento mucho. Mm. Lo siento mucho. Y bueno, Escaliburcio Ramón, la pelota está ahora en tu tejado. Pues que yo quiero acabar la sección con esta gente que hace predicciones de cosas que ya se sabe que van a pasar, como va a llover o... sí, ven el cielo, está absolutamente encapotado. Todas las noticias han anunciado una gota fría, la peor gota fría de los últimos 15 años. Miran al cielo y te dicen, yo creo que va a llover. O, por ejemplo, que el Real Madrid va a ganar. Ya. Va a jugar contra el Leganés en el Santiago Bernabéu y te dicen, me da a mí que el Real Madrid esta jornada va a ganar con contundencia. Pero ellos, ¿tú crees que lo hacen para atribuirse una capacidad premonitoria? Sí. O sea, ellos quieren darse importancia como videntes. Yo creo simplemente que quieren acertar algo por primera vez en su vida. Entonces... Quieren tener control sobre algo, sobre ¿no? algo, por pequeño que sea. Y entonces hacen como unas microapuestas seguras. Sí, porque claro, se la juegan poco. Se la juegan muy poco. Entonces, Es gente que guarda la ropa. claro, se ve. Y para luego decirte, ¿Ves? te lo había dicho. Mira, que está lloviendo. Está lloviendo. ¿Ves? Mira, Madrid, 5-0. No te lo había dicho. Te lo dije. Te lo dije. Visionarios. Visionarios de hoy. Cosas que sí. Esto sí, venga. Por fin, cosas que sí, después de tanto tiempo. Vaya, es que nos cuesta, ¿eh? Es que hay muy Es pocas es que cosas nos lo pone la vida buenas en la difícil. vida que también podíamos, porque sabemos que nos gustan cosas. Nos gustan los gatos, nos gustan los dinosaurios, Nos gustan los dinosaurios. nos gustan los robots. O sea, que material hay. A mí me gustan las matrioscas, últimamente me gustan mucho. Pues tenemos material ahí, pero luego no lo terminamos de coger porque como ser positivos no nos termina. Ya, tenemos que practicar más. Pues yo he de hablar de una cosa que me fascina y que me ha salvado la vida y me hace feliz, que es el Spidifen. Spidifen. ¿Pero el ibuprofeno o la marca Spidifen? Spidifen en concreto, porque es lo que tomo yo. A mí me gusta. Yo he de decir A que ver, el también es el que más ibuprofeno. me gusta. El ibuprofeno, respect.
O sea, a veces me he tomado ibuprofeno genérico y Sin voy problema. tirando. Pero concretamente el ibuprofeno arginina, que es el Spidifen, es gloria bendita y me ha salvado la puñetera vida. Lo adoro con todo el alma. Porque es que, claro, yo recuerdo cuando era pequeño, o sea, un dolor de cabeza te condenaba. Sí. O sea, y además era horroroso porque tú lo veías venir, el dolor de cabeza, como todos sabemos. Bueno, habrán dolores de cabeza y dolores de cabeza, ¿no? A mí concretamente es un dolor que lo ves venir. Es un dolor que te empieza desde la base del cuello, desde cualquier lado, pero lo ves venir. Cada vez te duele más, cada vez... Y eso de verlo venir y saber que pronto te va a doler mucho y vas a estar inoperativo es muy insoportable. Ya. Y el que no hubiese una solución, porque estaba la aspirina de Bayer. Buah, yo tuve un problema con la aspirina infantil. Estuve súper enganchada. Ah, claro, que estaba Qué buenísima. buena estaba, ¿no? Yo llegó un momento de decir, bueno, vamos a ver, voy a esto que estoy haciendo no está bien. Ya. Y tuve que frenar, porque me comía un para el día. Ese sí. sabor, Qué además, bueno. es que además yo tengo condicionado también ese sabor a cosas que están ricas. Sí. Creo que la B12 esa sabe un poco así a eso. Sí. ¿No? Yo creo esta que que sí. tomamos. Yo la mastico y está buena. Pero no es la aspirina infantil. No, no la se acerca. La aspirina está infantil buenísima. es un sabor que yo no he encontrado en ningún No, otro es como sitio. fresa, pero naranja, ¿no? Es como... Era como fresa, pero con un punto medicamento. Sí. Que la gente eso no le gusta, pero a mí sí. Sí, bueno, que no es como el frenador, que hay gente que dice que está bueno el frenador. Y No, tú esa eres gente tiene ni idiota. idea. O sea, la gente no, No, tiene a mí ninguna que me idea. gusta es el neobrufen. ¿Te gusta? Sí. Yo es que no lo he probado. Es que yo, claro, yo con el Spidifen ya lo tengo todo. Que el Spidifen está bueno también, pero el neobrufen me gusta. A ver, el Spidifen, hay mucho debate con el sabor del Spidifen, ¿eh? Hay gente que no lo soporta, el olor a Bueno, ya, es también como hay gente que no es le menta, gusta ¿no? Es los menta muy dinosaurios. fuerte y a la gente no le gusta. Ay, no, y me lo han rechazado, ¿eh? ¿Qué dices? Te lo juro. Tengo un Spidifen ahí. Normalmente es bien recibido. Y siempre, yo lo que hago, soy como un poco madre ahí en ese sentido, que doy el Spidifen. Yo siempre llevo un Spidifen encima, Ajá. en mi cartera, siempre lo llevo. Y me gusta mucho ofrecerlo. Siempre estoy con el oído a visor. a ver si, en cuanto alguien dice, ay, me duele un poco la cabeza, ya lo estoy... ¡Pam! Porque quiero extender esa felicidad. Quiero que esa persona en 5 minutos ya no tenga dolor de cabeza, que es lo que a mí me pasa. Ya, o sea, a mí tú me va estás muy a tope. súper bien. Yo he de decir que yo no tengo dolores de cabeza. Nunca. Eres muy afortunada. Es muy guay. Sí. Pero claro, como cantante me he visto más de una ocasión y más de dos tomándome algún neobrufen que otro Claro. porque tenía las cuerdas vocales hechas un cisco. Bueno, Claro. no, supongo que no sea, no sé, la garganta inflamada, no sé qué parte de mi aparato fonador es la que se inflama, Algo de eso. impidiendo la correcta emisión de mi voz. Pero me he tomado bastante ibuprofeno. He de decir que es malísimo y por favor, la gente que nos escuche, que no se tome esto como una incitación, que sean protectores de estómago y toda la movida. Ya. Pero sí. A mí me da igual, yo como si tengo que morir. ¿Tú estás dispuesto a morir por Sí. el Spidifen? Como si se me hace un agujero en el estómago atravesándome absolutamente todo el cuerpo, los intestinos hacia abajo, seguiré ¿Tú tomando prefieres una Spidifen. vida corta con Spidifen Por supuestísimo. que una vida larga? Si tú me haces esa pregunta de qué te llevarías a una isla desierta, lo tengo clarísimo. Spidifen, 600 miligramos. Actualidad cuñada. Te sientes bien, estás muy bien, puedes llegar. Inténtalo, te vamos a ayudar. De padres a hijos, seguimos un rumbo fijo. Dile lo mejor para el hombre. ¿Qué onda con Gillette? Pues bueno, pues que al final... Que se ha liado. Al final sí que era para pieles sensibles, ¿no? Bueno, es mío, lo he leído en Twitter. Ah, lo has leído en Twitter. Sí. Bueno, es que ahora vivimos una época donde ya nada es nuestro, en Bueno, realidad. yo estoy muy por la labor de siempre dar crédito. La gente que roba chistes, porque parece que
plagiar un chiste como es una unidad mínima, Ya. no pasa nada. No, a mí un tío me robó un estado de Facebook. Ya, eso fue muy Y turbio. fue muy turbio, no me gusta. Sí. Entonces yo sí. Si no es tuyo, Lo al menos acredito, decirlo. sí. Lo he leído por ahí. Sí. Lo he leído en Twitter. Hmm. Pues nada, ¿qué ha pasado con Gillette? ¿Qué ha Pues pasado? que, bueno, pues que un poco más y morimos inundados todos en mail tears, ¿no? Y todo porque Gillette simplemente se le ocurrió decir, bueno, ¿qué hacemos para esta campaña? Típicos anuncios de los que ya hemos hablado, que en Navidad hacen mucho, que es anuncio de carácter social, siempre haciendo como una reflexión sobre la sociedad y sobre diciendo, ¿cómo podemos ser mejores? ¿Cómo podemos mejorar estar? el mundo un poco? Pues esta vez Gillette, pues mejor que el de Campo Frío, bastante mejor. Sí que, pues bueno, hizo una reflexión sobre la masculinidad Sí, tóxica. Gillette se le ocurrió interpelar a su público objetivo Ujú. pidiéndole pues que fueran un poco mejores. Un poco mejores. Y si ya eres tan mejor como ellos muestran, pues nada, afeítate la cara y ya está. Esto Exacto. no va contigo, ya está. Efectivamente. Ponte el aftershave este y tal y... Pero claro, ha habido gente que no le ha parecido bien que Gillette invite a que impidas que tus hijos acosen a otros niños o les peguen o... Sí, porque el hombre así promedio, el not all men, Ujú. se siente... está pasándolo muy mal. Sí. Porque ¿qué es esto de que le estén diciendo a todas horas que haga el favor? ¿Qué dices de mi hijo? ¿Acaso crees que mi hijo pega a otros niños? ¿Es eso lo que está diciendo Gillette? ¿Acaso yo acoso a mujeres por la calle? ¿Es lo que estás diciendo, Gillette? Gillette, lo Gillette. mejor para el hombre. Pues la verdad es que el anuncio está guay. El anuncio O sea, está guay. Luego es podemos entrar en la típica discusión de, bueno, solo quieren vender marketing, está claro. Por supuesto, bien, sí, ni esa es vamos otra a entrar. historia. Pero el anuncio está muy guay y además, de verdad, el anuncio plantea una posibilidad muy guay que sería una masculinidad sana, no tóxica, no dañina. Bueno, porque además creo que basta con mirar hacia atrás en la historia para descubrir, ¿no? que sí, que hay algo en la masculinidad que, bueno, pues que está arruinando el mundo, porque todo, quiero decir, Es que está arruinando el mundo. O sea, Todo. o sea, todo pasa por... se ve que ha herido también bastante porque al principio del anuncio hacen como una alusión al Me Too. Se llega a mencionar. Ajá. Como diciendo, se está oyendo mucho el tema del Me Too y tal, y podíamos reflexionar sobre esto. O sea, el anuncio es una invitación a la reflexión. Claro, el anuncio es una invitación a decir, bueno, si está viendo como este movimiento feminista tan pronunciado, oye, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué está pasando. dicen estas mujeres. Pero claro, Pero es que de verdad, es que el anuncio tampoco está entrando en no le demos 2 besos al saludo a las mujeres o no le abramos la puerta del coche a las mujeres. No, está hablando de cosas muy básicas. muy que básicas. es, No si acosar, no violar. No acosar, no violar. Si ves a 2 niños pegándose, sepáralos, no los alientes. Claro. Claro. Pero sí, es... A ver, a mí me gusta. Yo reconozco que me gusta, que yo disfruto de ver a estos señores Claro. que lo están pasando tan mal. Porque se lo están comiendo todo entre ellos realmente. Es Gillette Claro. comiéndose a los machos estos. Entonces, Sí, bueno, a mí me Te hace faltan las gracia, ¿no? palomitas. Me hace gracia porque digo, pero bueno, qué ganas tenéis de... Qué ganas de sufrir, porque que no pasa nada, que lo podéis ignorar. Vamos a hacer una campaña masiva de dislikes en YouTube. Todos ahí organizados para dar un dislike. Mira, por favor. es que claro, no solo están enfadados, claro, es que están invitando Están al- organizados, han hecho un boicot. un allí boicot. Mi publicación favorita de todo esto es un tío que, esto lo vi obviamente en Twitter, que tiró su maquinilla de afeitar al váter. Y le hizo una foto y la subió. Que claro, que lo primero que piensas cuando lo ves es una de dos. O sea, o tiras de la cadena y a saber esa maquinilla dónde se va a trancar y qué vas a ¿Y qué ocasionar. problemas te va a ocasionar? Te va a ocasionar, o vas a tener que meter la mano a sacar la puta maquinilla por ser subnormal. La masculinidad obstruyéndote las tuberías, literal. Es lo que más me ha gustado de toda esta movida. Claro, pero yo de verdad, tú como hombre, a pesar de tu evidente deconstrucción, Sí. como hombre blanco, heterocis, que todavía supongo que algo te quedará por deconstruir,
¿A qué parte de tu masculinidad interpela este anuncio para que a ti te pueda ofender? Hostia, para que a mí me pueda ofender. Yo creo que a ellos les ofende una situación que ya existe, que es un feminismo creciente que ya les predispone a oler el feminismo en las cosas. Y a lo mejor es el hecho de decir, Gillette estaba en mi equipo. Sí, y ahora las feminazis han cogido y han manipulado Gillette. Que era lo mejor para el hombre. Que era lo mejor para el hombre. Y ahora pretende ser lo mejor para el hombre y la mujer. Que tan feminazi no será. tan feministas no serán en Gillette porque las maquinillas rosas para chicas son más caras. Claro, se llaman Venus. Muy bien no lo están haciendo, también te lo bueno, digo. a lo mejor este es el principio, yo qué sé. A lo mejor Gillette se está deconstruyendo también, como Gillette tú. Yo qué sé. Está muy a tope. Hay cosas en el anuncio que molan mucho a un nivel muy, muy profundo. O sea, hay un plano brutal de una hilera de hombres haciendo barbacoas que es bastante gracioso. Y claro, eso en teoría no tendría por qué, ¿no? Y eso va mucho más allá. Es esa crítica que se hace a la masculinidad relacionada con este tipo de cosas como hacer barbacoas o el tema de la carne, el carnivorismo asociado tal, que ya es como un feminismo muy elevado, ¿no? Claro. Y te lo dejan caer un poco ahí y eso también me resultó muy curioso. O sea, no es ninguna tontería el anuncio de Gillette. Y bueno, otra cosa que aquí ha trascendido también mucho y no está en castellano. Ya. Es un anuncio que está hecho en Estados Unidos y que ha trascendido hasta aquí del grito en el cielo que ha puesto la gente. Claro. Los ha habido un contagio ahí. Muy fuerte. ¿Tú muy te afeitas fuerte. con Gillette? No. ¿Por qué? Porque no me afeito. ¿No te afeitas? No, yo tengo tengo como... como de esas eléctricas. Sí, pero es cortapelo. Es como ahora el afeitado apurado tampoco se requiere demasiado. Claro. Entonces han ido apareciendo nuevas máquinas que ya no es ni maquinilla de afeitar ni maquinilla eléctrica de afeitar. Es como una máquina de pelo con la que te raparías a cero la cabeza, pero más finita, que es para la cara. Ajá. Y no te apura, pero con eso tiras. Tú con eso funcionas. Yo es que paso, se me irrita mucho la piel y no le veo ningún sentido. Claro. Entonces prefiero irritársela a lo mejor se te irrita mucho porque a los demás. Te has quitado la masculinidad hegemónica. Que lo que decía, los hombres siempre hemos dicho de bueno, vosotros tenéis la regla, pero nosotros tenemos que afeitarnos. Como si fuera. Ya ves. Y encima ahora, en si ese reducto equivalente. que os quedaba, viene Gillette y os dice que hagáis el favor de no asesinar a nadie. Qué osados. Qué No fuerte. peguéis, no asesinéis, no violéis, no ya acoséis. nada, es que no podéis hacer nada. No, es que ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? No os queda nada, Excaliburcio. Un desastre. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Excaliburcio, ¿Qué pasa? así que te has hecho gamer. Me he hecho gamer. A tus 37 años, ahora eres gamer. He decidido que a mis 37 años era una buena edad para mirar este mundo, pero lo hago estrictamente por todo mal. ¿Y por te nuestros juntas con oyentes. amigos gamers? Más o menos, pero solo vía WhatsApp. No me he juntado con ellos en plan en la misma habitación. Ya. Pero sí, lo he decidido unirme a los jóvenes, no quedarme atrás. Y esto no solo implica internet, sino que implica también pues parte de sus costumbres. Y ¿Has una de sus hecho costumbres el sacrificio de adquirir una videoconsola? ¿Se sigue diciendo videoconsola? se sigue diciendo videoconsola. ¿Qué sí. videoconsola te has comprado? La PlayStation 4. 4. 4, que Y- eso no es un número feísimo realmente para algo. Es Yo como pensaba que eres iría muy- como por la 12, también te lo tengo que decir, ¿eh? aguantan bastante. Pero la 4 es como que sabes perfectamente que no va a ser nunca la definitiva. Ya. La definitiva nunca puede ser la 4, No. la cuarta parte. Y los que jugáis a la Play tenéis Sí. un nombre como gamers, en plan, ¿eres player o No. PlayStation? Hostia, pues creo que no. Hasta ahí no he O sea, llegado. no se no. distingue Claro, yo es que aún estoy entre castas. Aún estoy en pañales en esto Ya. del ser gamer. ¿Y a qué Solo juegos empezar. juegas?
Pues estoy jugando al Red Redemption 2 Muy bien. y al Mass Effect Andrómeda. Ah, qué bien. Sí, son dos, porque tengo entendido, son dos RPGs. No sé lo que es. Yo tampoco, en Bueno, realidad, RPGs. pero tengo entendido que son RPGs. RPGs. Que es, no sé, es como de rol. Aquí ya estoy Role empezando. player gamer. Role play Pues- game. Pues algo así, sí, será eso. Fíjate qué lista soy. A ver si me voy a hacer gamer yo también. Que realmente pues vas con tu muñeco por ahí y o sea, no se trata de que no se trata de ir por ahí matando cosas y ya está. Tú tienes un personaje que tiene una personalidad y interactúas con otros personajes que te Pero someten a juegas contra desafíos. personas que están en internet. No, eso es otra historia. Juegas contra la máquina. Todavía se Contra dice la así. máquina. Se dice así. Pues no sé si los jóvenes de hoy en día dirán jugar contra la máquina. Creo que eso es algo muy Claro, nuestro. yo es que te estoy dando de jugar contra la máquina en unos Claro, recreativos. no, creo que ellos lo llaman... ellos distinguen entre lo que es un jugador humano que tiene un humano detrás y un personaje que no tiene un humano detrás. Creo que ellos le llaman PJs. Ah. Le llaman PJs, creo que lo llaman lo que tiene un humano detrás. Y el que no tiene humano es otra cosa. Pero Bueno, ¿y qué has aprendido en este mundo gamer? pues he aprendido bastantes cosas. A ver, ahora es que los videojuegos no son... O sea, no son como antes, que era... Tú le dabas enchufabas la consola, le dabas a un botón y ya... mundo 1-1. Claro. Y ya, ponte a saltar y a disparar, porque es lo que había. No, ahora los juegos, por lo visto, son como películas. Tienen una... Los juegos siempre han tenido tramas. Claro. Obviamente. Pueden ser más sencillas, menos sencillas, siempre la han tenido. Pero estos juegos ya son tramas muy elaboradas. Lo que más llama la atención de estos juegos, lo que más me ha llamado la atención es que ahora se cataloga un juego de bueno o malo dependiendo de las horas que le tienes que dedicar. ¿Cómo? O sea, cuanto más horas mejor. Cuanto más horas mejor. De hecho, he leído frases del tipo... buah, eso en 30 horas te lo fundes. Como algo malo. Como algo malo. Es algo malo. Si el juego no te hace perder más de... Si no te hace perder unas 100 horas... 100 horas. Sí, estamos manejando pero- cifras muy locas. Yo 100 horas no tengo. Yo gamer no me voy a hacer. te No, lo digo ya. dudo mucho que te puedas hacer gamer alguna vez en tu vida. Porque aquí hay que dedicarle muchísimo No tiempo. tengo tiempo. Pues, a ver, hay juegos de todo tipo, obviamente. Bueno, ya Hay verás, ¿cómo voy a juegos hacer más... gamer para jugar al Tetris? Claro, Te quiero o sea, decir, ya lo fui en mi época. digamos que hay como muchas cinemáticas, rollo donde tú no haces nada, tú simplemente has llegado, te has pasado un jefe y de repente hay una cinemática. Me de estoy 15. perdiendo. ¿Cómo te has pasado un jefe y una cinemática? O sea, cuando te pasas un jefe es cuando matas a un bicho grande, en vez de Vale. a un secuaz matas a uno más importante. Ujú. Pues igual luego hay como una consecuencia de haber hecho, pues te da una medalla y te reciben no sé dónde y entonces te dan una llave que te permite abrir no sé qué. Entonces igual hay una cinemática. Cinemática es cuando tú ya no juegas. Sí, te está metiendo una peliculeta. Sí, te meten una peliculeta que igual te dura 10 minutos y tú estás 10 minutos sin hacer absolutamente nada y estás ahí Comiendo la movida. pipas, aguasal. Comiendo pipas. Es que claro, por eso estás con la pipa es aguasal que porque puedes, porque tienes tiempo de sobra para hacer Claro. todo eso. Y me ha llamado mucho la atención la cantidad de horas. Me ha llamado mucho la atención que ahora ya no es básicamente eso, es llegar y pam te pones a disparar o a saltar. Ahora ya tienes que desarrollar tu personaje. Luego también se ha puesto muy de moda, claro, antes no existía en nuestra época, en la Nintendo no existía lo que es el juego online, ¿no? Claro. Que es lo que se está poniendo muy de moda ahora, el Fornite, otros juegos que son shooters, que se llaman, Ajá. que es de disparos, donde la gente se conecta a internet y hay como campos abiertos donde tú apareces con tu personaje y te lías a tiros con Y los tú otros. eso no lo estás trabajando. Yo eso por dos motivos. Uno, porque vale más caro, hay que pagar una Una cuota. cuota para poder conectarte con otros jugadores.
y otro que paso kilos de ser humillado por niños de 10 años. Que es algo que Para se eso ve... ya está Twitter. Para eso ya está Twitter. Sí, no. Yo con niños de 10 años en Twitter aún los puedo controlar, pero con los videojuegos te dan palizas. Y Claro. paso. No te apetece No nada tengo ningún que tu interés. masculinidad sea vapuleada por niños. El caso es que, pues nada, al principio sí que ha sido todo muy torpe y tal. He sido torpe pues, con la movida y que Pero dices tú, qué necesidad. O sea, Claro. antes no jugabas y ahora tal. Pero como te he dicho, yo me rindo al programa y yo digo, tengo Tú que tienes que investigar. investigar la vida milenial y el mundo gamer estaba ahí, alguien tenía que hacerlo. Y no me puedo quedar atrás. Pero nada, quería... ahora estoy ya pillándole el truco y llevo... O sea, me puedo pasar horas jugando. Ya lo sé, ya noto yo ciertos momentos del día en los que no te comunicas. Porque Desaparezco. Es muy, muy horrible. Yo sé que no me apoyas en esta fase. no, tampoco es que no te apoye, es que a mí el mundo gamer ya no voy a, o sea, no. Además, yo de pequeña, cuando me regalaron la Nintendo, Ujú. bueno, que no era Nintendo, era una de estas La como NASA. no, ni eso, Ni era era una ni la de NASA. del Carrefour que tenía 100 juegos, Sí. que luego eran como 50 Que son versiones, el mismo, bueno, sí. Y yo me enganché mucho a un juego. Yo recuerdo que cuando ya me harté de los 100 estos juegos que Ujú. llevaba, me fui a una tienda de mi pueblo que vendían algunos cartuchos Sí. y entonces me compré el único que podía pagar, que era el más barato que había, que se llamaba Kid Icarus. Guay. Y me lo compré sin mucha esperanza, simplemente era el más barato de Nintendo, porque era compatible con Nintendo, Ujú. la videoconsola, y me enganché, pero como una loca, me enganché como una droga. Era un pues un Ícaro, y entonces estaba Ajá. ambientado, todo esto con gráficos putrísimos, en la antigua Grecia. Y Buah, las qué guay. pantallas era muy guay. Y me enganché. Además era dificilísimo de esto que yo llego a llorar. Ya. Un día, Yo he llorado por videojuegos, sí. yo lo pasaba tan mal Sí. que un día le arranqué un botón a mordisco. Es una cosa de la que no me siento nada orgullosa, pero arranqué un botón del mando. Era blandito, así Sí. como de gometa, ¿no? Lo mordí y lo arranqué en un ataque de ira. Y entonces mi madre tuvo que tomar medidas ya porque yo estaba bajando mi rendimiento Muy escolar. hetero, Muy hetero. Muy ahí, hetero. Además estaba bajando mi rendimiento escolar y ya cuando me vio morder un mando y chillar y Sí. llorar, me quitó la consola 3 meses. Ya. Y te juro que fue exactamente como cuando dejé de fumar. No Vamos. me ha pasado peor, excepto cuando dejé de fumar. Por Me culpa lo del Kid imagino. Icarus. Ya ves, Ya ves. Yo también he hecho cosas así. Yo una vez reventé un teclado de ordenador. Es que es así, estas cosas Lo pasan. reventé de un... Mi madre también tomó... Bueno, no tomó medidas, simplemente su mirada me lo dijo todo. O sea, Claro. le pegó un puñetazo al eso que saltaron las teclas y es que me dio mucha rabia. Era un Es que juego da de mucha fútbol. rabia. Era un juego de fútbol donde me marcaron en el último minuto desde el centro del campo que dije, pero esto qué tomadura de pelo es. Claro. Y no me pareció nada bien. No mola nada. Además, yo en este juego también había perdido... o sea, ya tenía que volver a empezar. Y a lo mejor estaba en la 8-4, te quiero Ya. decir. No, Pero no, bueno, claro. he de decir que una vez pasó esto ya nunca más me volví a enganchar más que un poco en los recreativos, al Tetris, Ya. al Super Punk. Bueno, pero hay un alma gamer ahí debajo. Hombre, yo con el Street Fighter también llegué a tener momentos como de tíos viéndome jugar porque era buena. y Eso era fuerte. Eso era élite, ¿eh? Sí, O sea, como que me miraban con respeto, ¿sabes? Respeto. Me daban su admiración, porque además yo cogía a Chun-Li siempre y me miraban como diciendo, para ser una chica, ya. esta lo hace bien. Yo es que soy gamer, pero yo no he sido bueno nunca. O sea, yo soy gamer ahora, con 37. Antes Claro. no lo era. Bueno, Pero yo quizá va a ser el mejor ni momento. recreativos ni nada. O sea, yo he sido muy malo siempre. Ya. Entonces, claro, si hubiese sido aficionado a los recreativos habría perdido mucho dinero. Claro. Porque soy muy malo. ¿Y qué esperas ahora de esta nueva etapa de tu vida gamer? Pues no sé muy bien qué espero. Espero que pase más tiempo, o sea, que este tiempo que me queda por vivir en este mundo pase lo más rápido posible. Yo creo que en eso los videojuegos me pueden ayudar. Te va a ayudar. Sí, y aunque te parezca raro que esté con 37 años siendo gamer, yo tengo un mensaje de apoyo
de Machacasaurio, que la conoces. Sí, nuestra reportera Machacasaurio. Que tiene algo que decir acerca de los videojuegos. Escuchémosla. Vamos a escucharla. Me gustan mucho los videojuegos porque la ficción de las historias es mucho más interesante que la vida real. Me gustan mucho los videojuegos porque si he tenido un día de mierda, siempre puedo conectarme al Diablo 3 y matar a todos los zombies y bichos con 200 cabezas, imaginando que son ciertas personas. Realmente los videojuegos tienen una capacidad de abstracción muy grande y al final es lo que a veces necesitamos las personas. Estamos tan llenos de información y nos bombardean diariamente a tantos estímulos que, joder, si puedes encerrarte en tu casa y estar frente a la consola y ser el personaje que tú quieras ser, pese a que también sea un estímulo, pero desde luego que te ayuda a descargar todo ese estrés de la vida diaria. Qué maravilla contar con Machacasaurio. Siempre. Bueno, Y en este caso, si además apoya mi tesis. De hecho, creo que más. Machacasaurio ha sido clave, ¿no?, en tu inclusión en el mundo Sí, gamer. porque yo le pregunté, le dije... Esta es tu maestra Jedi. Sí, yo le pregunté un día, le dije, estoy valorando la posibilidad de comprarme una consola. ¿Esto es hasta cuándo tal? Y me dijo, claro que sí. Además me dijo cuál me tenía que comprar. Me dijo que me comprara la Play 4. Tú has seguido las instrucciones lo que ella me ha dicho, Machacasaurio te ha dicho. exactamente. Excepto lo del Red Redemption que es de vaqueros, que eso fue iniciativa mía. Yo lo tenía clarísimo que quería ese. Uh-huh. Y es muy guay. Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que yo estoy muy feliz en mi etapa gamer. Estoy muy contento pese a mi dolor de cuello, de ojos, de cabeza. Ya, es que claro, el tema de ser gamer a cierta edad tiene estas... Sí, pero como no pasa nada. Pero tengo SpeedyFen. Tienes SpeedyFen y la posibilidad de ir a un fisio, claro. Perfectamente, pero con SpeedyFen ya voy bastante bien. Yo te felicito y te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Te seguiré informando, podemos informar más acerca de este mundo de los videojuegos, que es bastante interesante. Normal. Excalibur de Ramón. Dime. Hoy te traigo una faceta del mundo normal. Ajá. Que estoy segura que no te será ajena. Vale, a ver. Te voy a hablar de las publicaciones normales en Facebook. No me es ajeno, no. Y puede que también se estén dando en Google Plus. Lo que pasa es que no lo sabemos porque ahí no lo mira nadie. Nadie lo Pero sabe. Muy probablemente estén allí también. Publicaciones normales. Sí. Primera, animales extintos. Sí, eso ocurre, sí. El mundo normal tiene muchísima fijación por compartir publicaciones que declaran extintos animales que no tenían ni puta idea de que existían hasta ese momento. Exacto. Pero por alguna razón, la extinción animal ha calado muy fuerte en el mundo normal. Sí. Algunos de estos animales que hemos podido conocer y despedir a la vez gracias a las publicaciones normales de Facebook son el guacamayo azul, pobre, el rinoceronte negro, que en paz descanse, el leopardo nublado o la vaquita marina. Se llama vaquita, no es la vaca, vaquita marina. Que Dios lo mantenga en su gloria. Una cosa que me gusta mucho es que estas publicaciones suelen acompañarse de una respuesta de otro habitante del mundo normal, muy especializado en animales extintos, que le dice: las noticias de 2012. Siempre como queriendo decir, mira, tanto no te gustará el rinoceronte negro si en estos 7 años que no está con nosotros no lo has echado de menos. No lo has echado de menos en ningún momento. O sea, es que no falla, ¿eh? El guacamayo azul, y hay uno, las noticias de 2013. Es que no falla, no sé por qué. De hecho, creo que tú me comentaste algo, que te estabas preparando esta sección, y yo te dije algo parecido, como sí, y siempre publican cosas de noticias muy pasadas. Sí, muy pasado. Yo sería de esos, ¿verdad? Las noticias de 2012. Pero que tú tampoco tenías ni puta idea. Nadie sabía nada. De hecho, es muy posible que el guacamayo azul o el leopardo nublado no exista. O que sigan vivos, que no se hayan extinguido, simplemente que alguien que vive por allí ha dicho, pues no he visto yo uno en mucho tiempo. A Facebook. Pues está extinguido y para mí se han venido arriba. Otra publicación muy típica son las fábulas y cuentos breves protagonizados generalmente por maestros budistas con moralejas súper profundas, en plan, un alumno le preguntó a su maestro, ¿por qué si miro al sol me quedo ciego?
y el maestro le dice no sé qué, así como muy profundo. También se comparten mucho artículos del tipo los 14 consejos del maestro Thich Nhat Hanh, que nadie tiene ni puta idea de quién es. Pero como que pones un nombre así random en japonés y tal, ya te lo tragas hostia, entero, el maestro ¡pam! Thich Nhat Hanh, ¿sabes? Este sabía mucho. O las 10 reglas de la vida según un maestro budista japonés. Esta es real. O sea, Sí. quiero decir, es literal. No es un maestro budista japonés. No. Uno. Sí, ¿Sabes? Uno. Luego también se dan mucho las publicaciones en Internet sobre lo malo que es Internet. Sí. Uf. Fotos de gente cenando mirando el móvil. Una pintada en una pared que critica el uso de móviles. Sí. Y movidas así que dices, Mucho, pero vamos a ver. muchísimo. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Ah, bueno, no lo voy a explicar porque mira, Es que en fin. claro, hay que explicarlo de verdad. De verdad. De verdad. En fin. Luego, una cosa que a mí me aterra, porque me recuerda que la estulticia es infinita, estas publicaciones de si no publicas esto, mañana Facebook es de pago. O no le doy permiso a Facebook ni a ninguna entidad asociada para usar mis imágenes. Si no publica esto, permitirá tácitamente el uso de sus fotos. Todo redactado como en un tono legalista Sí. que intenta dar El pego. artículo, no sé qué, no sé Pero cuándo. que yo he visto esto ayer. Ayer. 2019 y la gente sigue tragándose. Vamos a ver. Pero además, lo que dicen, suelen decir por si acaso. Lo dicen al principio. Sí, en plan, No quieren quedar sé de que esto tontos. es de gilipollas, Sí, pero bueno, tampoco pero- quiero yo pagar. Entonces yo lo pego. Mira, en serio. 20 años llevamos ya que el Messenger iba a ser de pago, por favor. Y aún no nos hemos dado cuenta de esto. Pero aparte lo de no le doy permiso a Facebook para usar mis fotos. Vamos a ver, tus fotos no interesan ni a nadie. Facebook ni a nadie. ¿Qué va a hacer Facebook? ¿Qué va a hacer Facebook con tus fotos? Explícamelo. Porque es Nada. que no me jodas, ¿qué te crees? No sé, en fin. A nadie le importas. Otra cosa muy recurrente son los bulos sobre inmigrantes. Muchísimo. Que bueno, este tema a mí me saca de mis casillas. Normal. Porque, y en fin. ahora están más que nunca, están a tope. Este tema es una pereza Mm. infinita. Luego, una cosa que me da mucha rabia es el tema de los horóscopos, pero no compartir el horóscopo, que también sino Sí. rollo, como esos cartelitos que pone, nunca te metas con un Capricornio. Ya. Qué O odioso. no trates mal a una mujer Aries. Mm. ¿Qué, horror. ¿qué decís? Es muy desagradable. Yo hay una publicación que odio mucho, que es las historias, un poco como los filósofos estos, los monjes budistas, pero son historias protagonizadas por niños. Lecciones que aprende un padre aprovechándose de la inocencia de un niño. Ay, qué horror. Que dice, sí, y el niño me dijo, entonces este inmigrante no tiene los mismos derechos que nosotros. ¡Pam! Lección de vida que te da tu niño de 3 años. Ya. No soporto estas Qué historias horror. inventadas. La última categoría que yo había establecido, fíjate, precisamente son niñas que cantan súper bien en programas tipo Factor X. Si la niña es ciega, mejor. Que sí, a ver, a mí esto me pilla premenstrual y yo lloro como la que más. Sí. Con esa niña china que canta así. Sí, yo Sí. lo sé. Pero ya está bien, ¿no? Sí, Ya vale. Lo de los niños es muy hiriente. En general, todas las publicaciones de Factor X me ponen muy nervioso, que Sí. es muy de mundo normal todo, que es te vas a quedar de piedra cuando veas este vídeo. Ya. Y a veces es de un mago. Ah, no, por favor, A veces no. es un mago y dices, No. pero ¿qué es esto? Ya. Y tal, y como además yo no termino de entender esto del Factor X porque siempre es lo mismo, siempre es rollo, el jurado está como muy suspicaz, ¿se dice? Suspicaz, y luego es rollo, ¡oh! Se sorprenden todos un montón, y dicen, no soporto Se nada sorprenden de un esto. montón, pulsan, esta persona gana algo y luego desaparece de nuestras vidas para Para no volver siempre. jamás y sumirse en el infierno de las drogas. Ya está. Efectivamente. Pues nada, ¿te gustaría añadir alguna categoría de publicaciones normales? Publicaciones normales, igual igual rompería una vara a favor de las... ¿Una vara? Una vara. He dicho una vara. Una Romper vara. una vara, ¿no? No, se rompe una lanza. Una lanza, una vara no. Pero con una vara puedes, Bueno, o sea, sí puedes que- atizar a alguien. Entonces romper una vara pues también es un símbolo de paz. Pero bueno, yo también rompería una lanza a favor de estas publicaciones, pues con los vídeos de gatos
Pues por favor. Vídeos de gatos excesivos. Los vídeos de gatos quizás son que también lo son único. un poco vídeo, es mundo normal, pero porque a todo el mundo le gustan los gatos. Pero es más que mundo normal, yo diría que es una cuestión de Universal. equilibrar, ¿sabes? Claro, es como sí. universal Sí. en la cultura humana. Y también vídeos de animales perdidos que vuelven años después con sus Buah. dueños. También me O- gustan mucho, me emociono. Sí, o perros que salvan gatos en la nieve. Sí. Solidaridad animal. También hay hay vídeos de gente que es ciega o sorda y con un implante de repente escuchan y se emocionan muchísimo. Eso y mola. A mí me emociona mucho y mira, ahí yo sí que entro con el mundo normal. A ver, yo a veces, yo reconozco que a mí hay cosas del mundo normal que me emocionan de repente que digo, pero ¿Pero por qué? estoy aquí llorando yo. Pues sí, a veces el mundo normal entra en nuestra vida como entra cualquier cosa. Claro, Y sí, lo yo no me aceptamos. cierro, ¿eh? Yo, oye, me ha venido así, me emociono con esta señora mayor que de repente canta lírico, que flip, pues venga, vamos a ello, no pasa nada. Pues nada, hay de todo y Pues aquí nos estamos. vemos, Escaliburcio. Nos Ale. vemos con más publicaciones. Y con más guacamayos. Y con más mundo normal. Escaliburcio, ¿Qué pasa? tú te estás haciendo gamer, camino de los 40, Sí. y yo me estoy haciendo rapera, chaval. Impresionante. Me interesa bastante el rap. ¿El rap te va ahora? Sí. Pero, ¿o hip hop? ¿Qué diferencia Pues hay? todavía no lo sé, estoy Pues empezando. entonces no... Bueno, poco a poco. poco a poco, De vale, va. momento, hoy nos vamos a despedir con Ujú. el nuevo tema de La Furia, Ah, qué que bien. se llama El más perro que me ladre, y es el adelanto de su nuevo disco, Pecadora. Genial. Pues nada, la semana que viene... Más y peor. Más llorarme lo mío y volver cuando no quede nadie, porque sé que al final todos mueren y te quedas sola como cuando empezaste, aunque un poco más lista, si tuviste valor para ponerlo delante, que ya sabré yo cobijarme, que ya sabré yo encontrar otro cuerpo dolorido y hacernos un puzzle de miedo y de abrazo y desastre y de prisa por recomponerse, sin necesidad de necesitarse, el más perro que me ladre. Mi madre ya sabe quién soy, la tuya mejor que ni pregunte. Confunden llorar con caerse. Un día me dijo una flor que si no miras dentro al final los fantasmas te comen. Pero ¿qué sabrán ellos de verse? Si prefieren quedarse sin ojos, quedarse sin nadie, antes de mirar por si duele. Y yo mientras tanto llorándome fuerte, por cerrar la puerta que me dio de comer y abrir las ventanas al aire. Pude morir, me quise curar. Lo malo de todo es que mientras te miro dejo de pensar. Igual es mejor que más da. Le pido a la luna que calme el rugido de este vendaval. Este es mi desorden mental. No hay nadie en quien confiar, me dice la niña enfadada. Mirad esta espalda rajada de portar las armas de un puto escuadrón militar. Me pude salvar, me quise matar. Las rotas sabemos mirar a los ojos y reconocernos en otras miradas que saben lo que es estar mal.